Muy buenas noches, amigos repúblicos. Bienvenidos a este Piensa y Actúa del 29 de marzo de 2018. Yo soy Alberto Iturralde y este espacio se hace posible gracias a la ayuda técnica de Isabel Valero. Nos dirige desde Teledonostia, en San Sebastián, Xavier Bermúdez, y vamos a utilizar hoy de nuevo contenido que nos ha seleccionado Alberto Muñoz al respecto del pensamiento de don Antonio. En el primer bloque que os vamos a ofrecer, don Antonio analiza las causas de la carencia de España partiendo de la actitud que han llevado a cabo los gobernantes españoles descendientes, tanto del bando ganador como del bando perdedor de la guerra civil, y posteriormente entrará a analizar si, como miembros del MCRC, debemos seguir primero o perseguir primero la idea de república o la idea de libertad política colectiva. Es muy importante el razonamiento que hace don Antonio en este bloque. Y por último, analiza don Antonio el grado de prestigio que tienen en España tanto la monarquía actual como la república que perdió la guerra civil, la Segunda República Española. Así es que muy atentos porque este vídeo es interesantísimo. Vamos con él. Que la falta de patriotismo está en que desde hace 40 años la política que ha sido seguido España, tanto en los gobiernos de Suárez como los de Felipe González, los primeros, estuvo orientada para disimular unos que eran vencedores de la guerra, para el complejo de culpabilidad que tenía Suárez. La prueba es que daba todo lo que le pedían. Que cuando digo café para todos, eso es un complejo de inferioridad. No tenía autoridad moral para decirle a Andalucía, ¿de qué estás hablando? De autonomía, ¿pero qué estás hablando de nación? ¿Tú esto qué es? ¿Pero qué te has creído? Eso era incapaz Suárez de decir, y eso es la ruina y la destrucción de España actual. Eso. Y Felipe González, que dice de entrada, no a la OTAN, y de entrada sí a la OTAN. Eso es lo que destroza por completo la moralidad española, la coherencia, el sentido común. Son sus gobernantes que la han reducido a España a la cobardía y a la impotencia. Es el rey, que dice que en su presencia no tolera que nadie hable mal de Franco, después de muerto Franco. Sí, Juan Carlos no tolera que en su presencia nadie diga algo mal de Franco. Y lo cumple. Los que están delante de él no hablan mal de Franco. Esa cobardía. Eso es la causa de la decadencia española. Es la cobardía moral. Es decir, la hipocresía. Y eso llega hasta hacer glorificar a los perdedores. Los perdedores, los republicanos. ¿Acaso fue un ejemplo de unidad? ¿Es que no hubo luchas internas entre los perdedores? ¿Es que el PUM de Cataluña era normal su comportamiento con el Partido Comunista o con los anarquistas? ¿Es que no hubo divisiones intolerables en la izquierda? ¿Es que nadie recuerda a Negrín ni a Azaña ni conocen las profundas diferencias entre los perdedores? ¿Quién perdió la guerra? Ah, ¿la ganaron los militares? Sí, claro. Y la perdió la división, la improvisación de los republicanos. La falta de capacidad de liderazgo. No hay nada de ejemplar en la guerra civil española salvo los que murieron por idealismo en uno y otro bando. Pero de ahí no podemos sacar nada positivo. Claro que tienen toda la razón el que quiera enterrar o recoger las cenizas o los restos de sus familias que no están en sitios conocidos. Eso es normal. Lo anormal es hacer de ese hecho, que afecta a muy pocas personas, a ser un hecho capital
de moralidad para alumbrar o dar sentido al gobierno Zapatero. Eso es lo que no hay derecho. Pero ¿qué nos importa a nosotros que el abuelo de Zapatero fuera republicano? Pero ¿qué? Lo que importa es que él lo sea, a Zapatero. ¿Y cómo lo va a ser si ha aceptado participar en un partido socialista que es el sostén de la monarquía? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Por qué habláis de la república, vosotros? Si sois monárquicos. Ah, que no sois monárquicos de sentimiento, ¿y quién lo sabe? Si toda vuestra vida, desde que habéis nacido hasta que morís, vais a estar sirviendo a la monarquía, os llamáis republicanos, vergüenza tenía que daros. Es lo mismo que ahora los partidarios de Izquierda Unida. Garzón ha sacrificado, ha cedido a Podemos, ya no retiramos de nuestro programa la reivindicación de la República. Y Anguita aplaude. Esto es una maravilla. Aquí se renuncia a la República y es una maravilla. Esta es la izquierda. Esto soy yo. Eso es Anguita. Es todo la vergüenza de la mentira de los republicanos. No hay ningún republicano. Nosotros, yo soy republicano. Jamás en mi vida he dejado de serlo. Por eso no he hecho ningún acto de apoyo ni a Franco ni a esta monarquía. Y el MCRC no pone por delante la república a la libertad política colectiva. De ninguna manera. Lo primero, libertad política colectiva. La consecuencia inevitable es la república. Pero eso ni tenemos que decirlo, ni pregonarlo. No presumimos de republicanos, porque eso es una vergüenza, presumir de lo que no puede ser. ¿Dónde está? Si tú eres republicano, ¿cómo se demuestra? ¿Tirando bombas contra los reyes? ¿Como los antiguos anarcosindicalistas? Eso no es decente. Para ser republicano tendrá que haber previamente libertad política. Para los que no sean republicanos, se manifiesten con la misma libertad que nosotros. No vamos a reconocer a los monárquicos que tengan la libertad política libre de manifestarse en favor de la monarquía. ¿Cómo no vamos a dar oportunidad a todos los españoles en un proceso de libertad constituyente, que ha de ser libertad colectiva? Por eso somos republicanos, pero en último término, si previamente hay libertad colectiva y si todo el mundo puede elegir libremente entre república o monarquía, entonces sí diremos, somos republicanos. Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿De estar contentos con nosotros mismos? Pues vaya gracia. No, en cambio ahora sí, nos comprometemos como el MCRC a la libertad colectiva. No somos libres nosotros mientras no seáis libres los monárquicos, porque tampoco sois libres. ¿Qué creéis? ¿Que porque haya un rey los monárquicos son libres? De ninguna manera. Libertad no hay nadie más que el gobierno, los poderes públicos y las oligarquías que tienen el poder financiero y económico, nada más. Los demás no son libres, ni monárquicos, ni republicanos, ni anarquistas. Los anarquistas se parecen mucho a nosotros, con una diferencia, que nosotros la libertad política colectiva la queremos como fundamento último de la Constitución. En cambio, el anarquismo la quiere sin que no sea nada más que fundamento de ella misma, sin Constitución. Y eso, como nos parece una utopía, nosotros caminamos juntos con los anarquistas y habrá un momento en que nos separaremos de ellos cuando seamos partidarios de votar y tomar parte en un proceso constituyente. Ahí los anarquistas se separarán de nosotros, pero hoy estamos persiguiendo lo mismo: libertad política colectiva. Como la monarquía representada legítimamente por el conde de Barcelona no se atrevió a enfrentarse a una guerra familiar con su hijo que lo traicionó al padre, pues la monarquía no tiene prestigio ninguno porque nunca ha hecho nada positivo por España. Otra cosa sería el recuerdo del imperio, pero el imperio es la casa de Austria, no son los Borbones. No, hay causas suficientes para que en España social la monarquía fracasó. También la república también fracasó, eso hay que decirlo. Pero afortunadamente era una república parlamentaria y sectaria, porque como viene sin preparación ninguna, no hay republicanos, no tiene intelectuales, no es verdad ninguno,
ni Ortega, ni Marañón, ni Azaña heredan de la república, ¿qué? La idea parlamentaria de una república donde no hay monarquía. Pero no tienen un concepto positivo de la república. Hoy sí lo hay, gracias a vosotros, gracias a este movimiento. Y ahora la república, claro que es constitucional. Antes no lo había. Pero la república constitucional no tiene parangón ni comparación posible con la monarquía. Primero, porque esta monarquía es de partidos, no es constitucional ni parlamentaria. Y segundo, porque la república constitucional, no va a venir como la segunda, como si fuera el Espíritu Santo, sino que nosotros la vamos a traer, la vamos a construir. No va a venir, nosotros la traeremos, la construiremos pacíficamente. Da igual que se tarde más o menos, da lo mismo que yo esté vivo o muerto, eso es indiferente. La fuerza de este movimiento es tan grande que ya no depende para nada de mí. Mientras yo viva, naturalmente que me cuidaré muchísimo de que no se desvíe nada. Y por eso soy riguroso. Y por eso soy fuerte de carácter, porque aquí no admito un solo oportunismo, ni una sola desviación, porque para eso siempre habrá el tiempo luego la realidad, para que se desvíe. Pero no, al principio no. Para que una idea triunfe, tiene que mantenerse pura mientras no se traduce en fuerza real. Y luego ya la realidad tiene tanta fuerza que no podrá mantenerla pura. Pero ahora, antes de que nazca, tiene que ser pura como es la teoría. Y por eso nuestro movimiento es tan puro como nuestra teoría. En el segundo bloque vamos a tratar del segundo episodio de la Junta Democrática que ha reunido Alberto Muñoz. En ese bloque inicialmente escucharemos una reflexión de don Antonio para empezar a escuchar cuáles fueron los postulados de la Junta Democrática y sobre todo la reflexión de don Antonio al hilo de probablemente el más controvertido de todos ellos, el que habla del reconocimiento a la personalidad propia de los pueblos vasco, gallego y catalán. Continuará el bloque con la puesta en marcha de la Junta Democrática que, con diferencias entre Santiago Carrillo y Antonio García Trevijano, finalmente va formando grupos territoriales de manera extendida y escucharemos un interesante testimonio de un periodista que en aquel momento entrevista en Gijón a don Antonio en la clandestinidad. Por último, y seguramente, por lo menos para mí, que me gusta mucho la pelea, vais a poder escuchar unos testimonios importantísimos, tanto de Santiago Carrillo como de Felipe González. Cuando muchas veces don Antonio nos decía que había sido traicionado, a veces nos queda la duda de si realmente, inicialmente, tanto Santiago Carrillo como Felipe González proponían o defendían la ruptura como salida para España. Podríamos llegar a pensar que en realidad ellos simplemente planteaban la reforma, que es lo que finalmente aceptaron. ¿Qué pensaba Carrillo de ese rey del que luego pide un premio Nobel? Atentos, no tiene desperdicio. Digo, voy al futuro, quiero hacia adelante. ¿Por qué no me paro ni me sueño en el pasado, ni que fue importante lo que hice? Yo me aburre, es que ni me acuerdo, sí me acuerdo de todo, a pesar mío, porque tengo memoria, pero no quisiera ni acordarme, porque queda tanto por hacer mañana y pasado mañana, que a eso es lo que me dedico, a lo que hay que hacer cada día, al día siguiente. Porque non foi feito de unha maneira absolutamente correcta, nen con intervención do povo, nen con intervención mía, que era o titular. El tránsito pacífico de la dictadura a la democracia es, sin embargo, un proceso histórico complejo y delicado. Para emprenderlo con serias y fundadas garantías de éxito, no bastan los sentimientos favorables o las disposiciones simpatizantes de la inmensa mayoría del país, quien, bajo más de 35 años de dictadura, está políticamente desorganizada y sin plena conciencia de su fuerza. La Junta Democrática asume desde ahora, bajo la actual dictadura o bajo el sistema transitorio que la sustituya, la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España. La Junta Democrática se disolverá el día en que comience el ejercicio de un poder político
legitimado por el sufragio universal de los españoles. La Junta Democrática establece su sede en Madrid. Cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o lo permitan, se hará pública la identidad de todos sus miembros. La Junta Democrática propugna la formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, la amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, la legalización de los partidos políticos sin exclusiones, la libertad sindical, los derechos de huelga, la libertad de prensa, la independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial, la neutralidad política y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. No, yo bajo Franco, en absoluta clandestinidad, y antes que nadie, cuando redacté los principios de la Junta Democrática, incluí un punto que era ese. Pero eso, ¿cómo va a ser hoy válido? Eso lo propuse bajo Franco, para unir a la oposición y derrotar a Franco. Entonces, no podía. Y el argumento era irrebatible. El estatuto del año 31 fue derogado por la fuerza militar y una guerra. Entonces, antes de que haya ninguna constitución, antes de que haya ningún periodo de libertad constituyente, un gobierno provisional, como yo proponía, tenía que empezar restaurando lo que la fuerza militar había derrocado, que era el estatuto del año 31. Pero era algo provisional, mientras se preparaba el periodo de libertad constituyente. Y es durante ese periodo que no yo, sino que la libertad colectiva, a través de un periodo de libertad constituyente, determinaría cuál sería el régimen de distribución territorial del poder del Estado, si es que lo habría, porque ahí se podría defender también el Estado central, como antes de la República, o otro sistema distinto. Por tanto, niego que nunca haya sostenido yo, después del fracaso, de la traición de todos los partidos políticos al ideal de la Junta Democrática primero y de la Plata Junta después, yo no he vuelto a hablar ni he propuesto ninguna solución, porque no soy un hombre arbitrario ni arbitrista. Yo no tengo la menor autoridad para decir qué se debe hacer. Eso pertenece al periodo de libertad constituyente. Y yo lo que tengo que hacer lo escribo en libros de 700 páginas, porque no soy arbitrista. Por tanto, niego que se me atribuya jamás a mí que haya propuesto como solución para Cataluña hoy volver al estatuto del año 31. Falso, por tanto. 10. La separación de la Iglesia y del Estado. La celebración de una consulta popular entre los 12 y los 18 meses, contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado, la integración de España en las comunidades europeas, el respeto a los acuerdos. Se celebró una votación importante en el Hotel Loti de París. Es el pasado en el que me apoyo para dar un salto hacia adelante. En la Junta Democrática, Santiago Carrillo estaba tan seguro de que lo que yo hacía es lo que él comprendía. ¿Y qué es lo que comprendía Santiago Carrillo? Que todo el que se dedica a la política es porque quiere poder, dinero o corrupción. Eso, claro, la clase política no estaba acostumbrada a saber lo que es un hombre revolucionario, que no busca nada personal, que al contrario le aburre todo lo que sea poder, presencia o influencia personal. Me aburre. Yo no busco más que lo colectivo y mi base es muy sencilla, lo repito continuamente, porque yo no soy libre, lo hablo como experiencia personal. Yo no soy libre más que si mis semejantes, los que tienen relación conmigo, los españoles, son libres. La Junta
que nace en una cúspide, sabe que no puede ser un grupo de personas más o menos relevante que dirija, no. Tiene que extenderse como una pirámide por toda la sociedad. Y después de un debate allí, en contra del partido político hegemónico dentro de la Junta, que era el Partido Comunista, En París. y la idea de cualquier partido es movilizar a la sociedad, pero nunca darle poder a la sociedad. El poder tiene que estar de la mano de él o de los partidos. Y por eso Santiago Carrillo se oponía a algo que Antonio y yo fuimos los que lo defendimos, que era: constituyamos juntas democráticas por toda España, pueblo a pueblo, colegios profesionales, Iglesia a iglesia. Yo ya había intentado fundar juntas democráticas en España, por todos los territorios, en las parroquias de las iglesias, en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, y me encontré con muchas dificultades porque el Partido Comunista no me ayudaba. Yo me quejé a Santiago Carrillo. Entonces Santiago Carrillo tomó la palabra y dijo que él concebía la Junta Democrática como una plataforma de notables para negociar con Suárez, con el gobierno español, antes de que fuera Suárez, cuando estaba todavía Carlos Arias. Y yo dije que estaba radicalmente en contra, que él no había fundado la Junta Democrática, que él no podía decirme a mí los fines con los que yo lo había hecho, que él había entrado en algo ya en marcha, y era la Junta Democrática como un organismo a disposición del pueblo que quisiera, de ese tercio laocrático, que yo entonces todavía no lo llamaba así, que quisiera la libertad, que luchara por la libertad. Santiago Carrillo se opuso, tan seguro estaba que me desafió a una votación, él esperando que yo quisiera negociar, y los que había con derecho a voto en el Hotel Loti éramos alrededor de 30 grupos, partidos, organizaciones de toda España. Se celebra la votación secreta. Santiago Carrillo tiene la sorpresa que yo saco 27 votos y él 3. Pero ahí dio un ejemplo de honestidad y siempre lo he reconocido. Terminada la votación dijo: ahora voy a demostrar cómo, estando en minoría, vamos a cumplir el acuerdo de la Junta Democrática. Y lo cumplió. Ese es el antecedente por el cual yo vine a Gijón. Y ahora voy a contar la segunda parte de lo que ha iniciado Manuel. ¿Cómo llego yo a Gijón? La actividad de la Junta Democrática, creada en el verano de 1974, está obteniendo unos óptimos resultados. En los primeros meses del año 75 funcionan ya en toda España más de 500 grupos activos de la Junta. El fermento democrático se está extendiendo con enorme rapidez por las distintas capas de la sociedad española. Solamente quiero decirle, don Antonio, que le admiro porque es un hombre valiente que odia la cobardía. Yo estoy en deuda con ustedes hace 40 años. Páguela. En un zulo que tenía en el número 4 de la calle de Zuela, en Oviedo, nos reunimos con usted, 4 periodistas que ya entonces nos habíamos comprometido públicamente con la defensa de las libertades. Durante 2 horas tomé frenéticamente notas y llené decenas de folios para transmitir a los gijoneses su espléndida lección política. Cuando retorné de Oviedo a Gijón y llegué al periódico en el que trabajaba, el director del Comercio, Francisco Carantoña, al informarle de que había asistido a una reunión secreta con usted, empezó a gritarme: ¿y qué le digo al comisario de policía cuando se entere de que estuviste allí? Me preguntó. O sea que como consecuencia de todo aquello, únicamente se publicó una gacetilla de 10 líneas que decía que el notario García Trevijano había estado en Oviedo.
¿Por qué, si es verdad, si hubiera sido verdad que en 1976, al final, la ruptura democrática fuera una tarea imposible? ¿Por qué desde el año 1956 el Partido Comunista estaba defendiendo lo que yo luego llamé ruptura democrática? ¿Por qué defendía un gobierno provisional y la ruptura con el franquismo? ¿Por qué el Partido Socialista en el exilio, mientras estuvo Llopis al frente en Toulouse, decía lo mismo? ¿Por qué no hubo un solo partido de oposición que no dijera que después de Franco, ruptura democrática? ¿Por qué? Si era imposible, ¿éramos todos idiotas? ¿Todos perseguíamos una meta imposible? No, 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 no. Eso no es verdad. Esa persona que dice eso no estaba, como yo, en contacto permanente con todas lo que se llamaba fuerzas vivas, que son ¿quién? La banca, la industria, grande, los militares, sí, los generales. No me hagáis comulgar con cosas que no sabéis y que os habéis inventado a posteriori para tranquilizar vuestras conciencias. Fuisteis unos cobardes y continuáis siéndolo. Es un cobarde quien hoy diga que la ruptura democrática era imposible. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo intentó? ¿Lo vivió? ¿Pero qué dice? Nada. Es que de verdad, estos son los peores, los que hacen que el pueblo esté en la servidumbre voluntaria, porque sois vosotros, esos que dicen que la ruptura democrática era imposible, esos son los siervos voluntarios. Esos son los enemigos de la libertad. Esos que dan esos consejos, o que saben tanto, que saben que eso es imposible. Contra esa monarquía, nosotros diremos democracia, libertad, república. Se dice que además del régimen, ciertos sectores de la oposición de derecha no reconocen a la Junta Democrática y se habla de crear una conferencia democrática. Que les aproveche, los partidos y sectores que constituyen la Junta no entran en esa clase de juegos. Claro, los partidarios de una liberalización de la dictadura piensan que integrando en ella algunas personalidades de la oposición, la clase política franquista y sus privilegios podrán sobrevivir. A mí también vinieron a proponerme ese juego, dejando vislumbrar la promesa de una legalización del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista no busca una legitimidad otorgada como un favor, y la Junta Democrática tampoco cree en una democracia otorgada. Eso solo son maniobras de palacio para embaucar a los imbéciles y utilizar a los oportunistas. Quien se comprometa en esa clase de maniobras se desacreditará políticamente. El cambio democrático puede hacerse sin violencia, como lo desea la Junta, pero tiene que ser un cambio político auténtico, traído por la acción democrática nacional que propone la Junta. La democracia y el reconocimiento de nuestra existencia legal no pueden serlo, una gracia otorgada, sino un derecho conquistado por la voluntad cívica de los españoles, y del que deben disfrutar todos sin discriminación alguna. Precisamente la actitud radical de la Junta acerca de la democracia garantiza en el futuro la defensa de este derecho. La Junta Democrática está dispuesta a negociar con todos los españoles, pero rechaza toda intriga y cualquier chalaneo de este tipo. Morto Franco, è stato incoronato re Juan Carlos I. Nessun democratico dovrebbe stupirsi se gli spagnoli non accolgono con gioia un re imposto per grazia di Franco. Tampoco el nuevo líder socialista, Felipe González, cree en los propósitos democratizadores sobre la base de la reforma de la legislación franquista que alberga el rey. Me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento. ¡Ay! Felipe González, qué claro lo tenía. Ruptura. ¿Y qué me decís de Santiago Carrillo?
el rey de Franco. Muy bien. En este último bloque que os vamos a ofrecer, Alberto Muñoz nos ha extractado dos bloques importantes. En uno de ellos, don Antonio explica cómo la falta de libertad colectiva provoca que el Estado vaya haciendo perder la conciencia de la nación. No solamente en el ámbito de la unidad territorial, sino también en el de la memoria histórica. Posteriormente veréis cómo explica, además con mucho detalle y de una manera muy certera, la diferencia entre conciencia nacional y sentimiento nacionalista. Es importantísimo tener en cuenta esa diferencia que don Antonio explica también. Vamos con el Xavier. El tema no es el azar el que me trae Asturias, sino el conocimiento, las tradiciones, las leyendas. Todo eso lo tengo en cuenta tan pronto como estoy en la acción. Y estoy en la acción. Muchos años en la acción. Pero ahora en una nueva etapa. Porque acabo, hace poco tiempo, es tanto los problemas que se presentan al pensamiento creador, que es raro que si se piensa de verdad, sin prejuicios, sin tópicos, sin repetir lo que has oído, que es rarísimo encontrar un día donde no encuentres de repente un mundo entero por conquistar. Esa es la libertad. Ahora, hace muy poco he descubierto que la unidad de España, eso lo sabía, no está rota, no está despedazada. La unidad de España, desde el punto de vista geográfico, histórico, está igual que siempre, se sabe lo que es. Pero la conciencia de la unidad de España no es que esté rota, ha desaparecido. ¿Cómo explicar, cómo podéis explicaros vosotros y a mí que 40 años después de haber muerto Franco, los vencidos y los vencedores en nombre de los vencidos hayan borrado del vocabulario español el nombre de España y ahora se llama este país o Estado español? ¿Cómo en 40 años han borrado de verdad la conciencia histórica, la memoria histórica de España? ¿Sabéis lo que acaba de pasar en Italia? En el pueblo donde ha nacido Mussolini. El partido en el gobierno, el de Renzi, el heredero del Partido Comunista y del Partido Socialista, el Partido Demócrata Italiano, el que está en el poder, acaba de dar 5 millones de euros porque la memoria histórica de Mussolini no pertenece a los fascistas, pertenece a Italia y ha reclamado el honor del patrimonio de Mussolini. Yo eso no lo quiero. Nosotros eso no lo buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conquistar la libertad nuestra. En cambio, en Italia no tiene libertad italiana. Se la regalaron las tropas del ejército americano. Por eso pueden decir de Mussolini lo que quieran. Nosotros no queremos restablecer ningún honor para Franco, pero sí su memoria. Queremos que no se olvide nada, ni de Franco ni de los franquistas, nada. Ni las calles, ni las estatuas de Franco. Lo que queremos es que la política, la libertad política, funde una España radicalmente distinta, cultural y moralmente, a la España franquista. ¿Y qué es lo que hoy estoy viendo en España? El triunfo del franquismo puro. ¿Pero qué creéis que es lo que estamos viendo en Cataluña? O en Podemos. Si Podemos es la revolución pendiente de la Falange. Pero es que no os dais cuenta. Sí, ya lo sé que muchos os dais cuenta. Pero esto no lo ve ni la prensa porque no lo quieren ver. Donde hay solamente política de Estado, partidos de Estado, ideas de Estado, autonomía de Estado, Cataluña, País Vasco,
organismos autónomos de Estado, delegados de Estado, dinero de los contribuyentes españoles. ¿De qué nacionalismo estamos hablando? Si aquí no hay nación, hay Estado, pero no en España, también en Cataluña y en el País Vasco. Si esto es puro fascismo, si hay continuación del totalitarismo, no hay libertad, y cuando no hay libertad todo es falso, todo es mentira, ni autonomía, ni partidos comunistas, mentira todo, porque no ha habido ruptura con el pasado franquista, porque la República no ha sido sentada sobre bases sólidas. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Así? Sí, yo lo diré, para eso estoy aquí, porque no se debe denunciar nada si no está en condiciones de remediarlo. Y el MCRC tiene ya condiciones para poner remedio, para emprender una maravillosa aventura. La de la libertad, por supuesto, es la que lo sostiene. La maravillosa aventura es devolver, reconquistar, no la unidad de España como reza el título, que me equivoqué yo. Lo que hay que reconquistar, la reconquista es de la conciencia de España. De la conciencia de España. ¿Qué es la conciencia de España? ¿Qué es la conciencia? Pensemos un poco en la conciencia. ¿Qué es lo que está roto? ¿Es la conciencia colectiva de los españoles o es la conciencia individual? No, individualmente los españoles siguen teniendo conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia histórica? ¿Qué es eso de la memoria histórica? ¿Qué es eso de la memoria colectiva? ¿Qué son esos cuentos de la propaganda? ¿Acaso hay un solo español que no sepa qué es España, que haya olvidado lo que es España? Es mentira, pero tienen miedo de decirlo. Y siguen diciendo este país. Es lo mismo que si digo ahora amigos, amigas. Lo mismo, porque si no dices amigas, eres un macho, un machista. Si no digo asturiano y asturiana, pero este tío es un cavernícola, ¿de dónde viene? Bueno, pues ese miedo a la demagogia es la misma con el nacionalismo. Hay que decir que se está a favor de los vencidos. Los derrotados en la guerra civil tienen el poder hoy en toda España. Empezando, ¿por quién? Por Rajoy, por Aznar y por Suárez, que se han apoyado en la idea de los vencidos para estar engañándonos. ¿Por qué no dicen lo que son? ¿Por qué no dicen que son igual que Felipe González y que el Partido Comunista? ¿Por qué no dicen que todos son socialdemócratas? Que nadie cree en nada, que no quieren más que poder y corrupción y dinero y fama. ¿Por qué no? Porque se lo permitimos nosotros. Los valores que hoy venden, los que se promocionan, son los valores de los perdedores en la guerra civil. Zapatero lo proclama, pero es que la derecha lo hace. Vamos a ponerlo en descubierto. ¿Y qué es eso de la conciencia? ¿En qué estado está la conciencia española? La conciencia española no es lo mismo que la conciencia del nacionalismo catalán o el vasco. Voy a decir por qué. Cuando se llevan siglos de existencia de España como nación, no es necesario todos los días exhibir la patente de nacional, porque la historia, la tradición y la rutina favorece el sentimiento español. En cambio, cuando se es reciente, que se lleva 100 años, como empezaron los historiadores catalanes y vascos a inventar el nacionalismo, se tiene que hablar del nacionalismo como un sentimiento. Todos lo sabéis, ¿verdad? A que nadie extraña que los catalanes y los vascos presumen de su sentimiento. ¿Y qué? ¿Qué nos importa a nosotros que el catalán se sienta catalán? ¿Y qué? ¿Acaso es un sentimiento como el del amor? ¿Y qué? Pues se siente catalán y los españoles dicen, y nosotros nos sentimos de Cuenca. El sentimiento no es fundamento de la nación nunca, ni lo ha sido nunca. Porque el sentimiento es una cosa muy distinta de la conciencia. Ojo, esto sí es pensamiento profundo. El sentimiento no es conciencia. El sentimiento funda el sentido emocional, las emociones,
La conciencia funda el conocimiento de la realidad exterior y de sí mismo. Porque no hay conciencia que a la vez no sea autoconciencia. Y eso es lo que no tiene España y vamos a darle nosotros. La autoconciencia de ser español. Porque si miras la realidad y ves que no eres tú lo que está en Cataluña, lo que está en el País Vasco, ni lo que dice Rajoy, ni Sánchez, ni Rivera, esos peleles, esos muñecos. Entonces surge de verdad lo que es la conciencia. Y la conciencia, al ser fundamentalmente referida al pasado, se equipara a la memoria. Entonces la memoria histórica sin conciencia, imposible. No tiene fundamento, se cae sola, eso es falso. La memoria está unida a la conciencia. Y nos encontramos que hay frente a nosotros quien nos niega nuestra propia conciencia. Los catalanes, los vascos, los gallegos, los separatistas, se separan de nosotros, nos miran fingiéndolo por encima del hombro, porque ellos tienen un sentimiento diferente. Y ese sentimiento diferente, que quiere decir superioridad, nos lo tiran a la cara como la prueba de que tienen razón y que necesitan la libertad de un referéndum. No, ante esa primera instinto sentimental y primario de la primera reacción animal, que es esa del sentimiento, nosotros oponemos ya una conciencia cultivada. Y como es cultivada, y ha estado cultivada antes de Franco y antes de la monarquía, ya desde el imperio, como ha formado una conciencia cultivada, elaborada, refinada, se sabe lo que es lo español, esa conciencia hoy está en uno de los momentos de la conciencia que Hegel llamó, el filósofo Hegel, que antes lo nombré, llamó una conciencia infeliz, desgraciada. Una conciencia doblegada, doblada, que no puede vivir porque no se reconoce ni siquiera la dobladez. Y ante el filósofo, uno de los más grandes filósofos que ha existido nunca, que es Spinoza, Benito Spinoza, habla de una conciencia morsus, en latín significa mordida. Nuestra conciencia española está mordida una y otra vez, mordida. Y ante ese mordimiento, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Remordimiento? No. Resignación. Si hubiera remordimiento, sería señal de que os tocáis las fibras y decir, pero ¿por qué hemos tolerado esto? ¿Por qué hemos dejado que nos quiten a España? ¿Por qué nos roban este sentimiento? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Franco para que hoy el péndulo de la historia se vaya al polo opuesto y los vencidos nos impongan la suya con otro péndulo? Al revés. ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Y por qué lo habéis aguantado? Porque estáis resignados. Y eso se llama, ¿qué se llama? Es una conciencia desgraciada, infeliz. En esa nueva conciencia que se adelanta a la realidad, porque cuando observa en la realidad, ve en su deseo de libertad los que los esclavos en su deseo de esclavitud no verán nunca. Quiero deciros, se es libre cuando uno se lo ha conquistado la libertad. Si no la has conquistado, te mereces ser esclavo. Piensa y actúa. No nos vamos a ir de aquí sin citaros para este mismo 1 de abril, este domingo, en la entrada al Parque del Retiro que hay en la Plaza de Independencia, de 11 a 8 de la noche, tendremos compañeros del MCRC explicando nuestros postulados. Tampoco quiero marcharme sin lanzar un cariñoso saludo a uno de los más activos miembros del MCRC, Fran Bo, nuestro amigo Paco Bono. Es una maravilla, Fran, ver todos tus vídeos. Si tenéis cuenta de Twitter, no os perdáis, os suscribís, os hacéis seguidor de Fran Bo, como me he hecho yo,
y os lo vais a pasar bomba, porque aparte de ingenio tiene un arte tremendo a la hora de hacer los vídeos. Esto es todo, amigos. Esto ha sido posible gracias al arte técnico de Isabel Valero, a la maravillosa dirección de Xavier Bermúdez desde Teledonostia, en San Sebastián, ahí le tenemos, y a ese contenido también maravilloso que nos ha preparado don Alberto Muñoz. Yo soy Alberto Iturralde, un fuerte abrazo.